Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de la comparación de dos muestras independientes. Para esto es importante que hayamos cumplido con ciertos requisitos previos a aplicar la estadística paramétrica o no paramétrica, o bien a la decisión de utilizar una u otra estadística. En este caso, digamos que nosotros queremos comparar los resultados que obtuvimos de un grupo versus los resultados que obtuvimos de otro, para saber si existen diferencias significativas entre los mismos. No solo ver que existen diferencias, sino saber si estas diferencias efectivamente son diferencias significativas. Ahora bien, ¿esto cómo lo podemos hacer? Digamos que en el mejor de los casos cumplimos con nuestra normalidad de datos, realizamos nuestro test de normalidad, hicimos nuestro estadístico de Leven para ver la homocedasticidad o la homogeneidad o igualdad de varianzas entre los grupos, y así ya podemos utilizar estadística paramétrica, como en el caso específico viene a ser la t-de-student. Ya habíamos mencionado anteriormente que en dado caso de no tener esta igualdad de varianzas pero sí tener normalidad, posiblemente una buena opción sería Welch, utilizar el estadístico de Welch, o bien si no tenemos esta normalidad de entrada, pues pudiéramos utilizar lo que viene haciendo estadística no paramétrica como Mann-Whitney. Ahora bien, vamos a verlo de manera ejemplificada en lo que es Excel para ver cómo funcionan las fórmulas en este apartado. Aquí yo tengo mis datos para explicarles. Digamos que aquí yo tengo una serie de datos, tengo dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Y estos grupos, en el grupo 1 yo les puse a aprender biología, este es un caso real, aprender biología a través del uso de la realidad virtual, y al grupo 2 a través meramente de videos. Cuando hice Pre-All Knowledge, yo les apliqué un test de conocimientos previo a esta intervención, y donde hice post-test fue el mismo test después de la intervención para ver si habían aprendido más, es decir, si sus valores, si sus calificaciones eran más altas. Para esto yo ya tengo los datos del grupo 1 y del grupo 2. Yo aquí tengo pretest y posttest. En ambos grupos, si se fijan, no siempre va a ser así, pero en este caso tengo 25 participantes por cada uno de los grupos. Esto va a ser importante para lo que ahora les voy a comentar. Tenemos la fórmula de la t-de-student. Esta es muy sencilla. Tenemos, para la t-de-student, tenemos en el numerador la media 1 menos la media 2 entre el denominador, que es la raíz cuadrada de las varianzas, de la varianza de esta primera observación sobre el total de datos que tenemos, más la varianza común, entre de estos datos entre lo que viene siendo el número de datos del segundo grupo. Repito, la varianza común que vamos a calcular entre la cantidad de datos del primer grupo más la varianza común entre la cantidad de datos del segundo grupo, o N2, y a este resultado le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces, la diferencia de la media del grupo 1 menos la media del grupo 2 entre la raíz cuadrada de esto que les acabo de mencionar nos va a dar lo que es el estadístico de t-de-student. En este caso podemos tener de una cola o de dos colas, one tail o two tail. Aquí va a depender si nosotros sabemos que estos datos pueden ir hacia el lado positivo y negativo, es decir, podemos tener una diferencia negativo positiva o bien solamente positiva. En este caso sería una de dos colas o de dos vías. Ese estadístico que estamos viendo ahorita tiene que ver con de descartar o de no poder aceptar la hipótesis nula y de aceptar la hipótesis alternativa. Entonces aquí vamos a empezar de manera muy sencilla. Vamos a ver que aquí ya tengo yo aquí el cálculo de las medias. Yo ya aquí hice los cálculos. Si se fijan, lo único que tengo que hacer es el promedio, average o promedio de los datos del primer grupo que ya tengo aquí. Y aquí tengo la media de los datos del segundo grupo. ¿Ok? Que sería este que tenemos aquí. Ahora, yo ahorita lo que voy a hacer es comparar si este test que les apliqué previo a la intervención me muestra diferencias entre los grupos. En este caso para mí va a ser importante, porque si me muestra que los resultados no son significativamente diferentes, pues bueno, empiezo con dos grupos que en teoría parten de una línea base muy particular, por lo que los efectos que yo pueda ver entonces
pudieran ser más notorios, es decir, pueden ser comparables desde el principio. Ahora bien, nos pide también que calculemos las varianzas, en realidad la varianza común, pero primero tengo que calcular las varianzas. Para eso en Excel es muy sencillo, solo tengo que poner la fórmula de igual a var.s, que es sample, que es la de la muestra, y le digo qué datos son de los que quiero que me calcule la varianza. Aquí tenemos del grupo 1 y aquí tenemos del grupo 2, ¿ok? Entonces ya calculo la varianza, muy sencillo. Pero ahora lo importante es calcular la varianza común. La varianza común, para la varianza común tengo que seguir esta fórmula que tenemos. Esta fórmula me dice que la varianza común es igual a n1 menos 1 por la varianza del primer dato observado más n2, el segundo grupo, menos 1 entre la varianza del segundo dato. Entonces primero saco la del primero más la del segundo y esto lo divido entre el n1 más n2, es decir, la cantidad de datos de n1 más la cantidad de datos de n2 menos 2. Esta fórmula ya la tenemos aquí y es esto que dice aquí. Es decir, si se fijan, yo tengo n1, en los dos son 25, así es que no hay ningún problema. Tengo 25, le voy a restar 1 y eso lo voy a multiplicar por mi varianza de mi primer grupo, que es el 0.52. Y eso mismo voy a hacer más eso mismo, que es el 25 menos 1 por mi segunda varianza, que es la de 1.62. Esto lo voy a dividir entre lo que viene haciendo n1 más n2, 25 más 25 menos 2. Muy sencilla esta fórmula y ya me da lo que es mi varianza común. Esta varianza común va a ser muy importante para yo poder calcular la t de student, ¿no? Ahora bien, mi estadístico t o mi t de student, ahora sí lo puedo calcular. Aquí está la fórmula. Lo primero que voy a hacer es restar la media del grupo 1 menos la media del grupo 2, es decir, 2.88 menos 2.96. Y esto lo voy a dividir entre la raíz cuadrada. Esto está en mi Excel está en inglés, pero en el de ustedes tiene que decir raíz. Entonces la raíz cuadrada de mi varianza común, que es el 1.07, entre el N1, entre mi población, más la varianza común, que es la misma, entre el N2, que en este caso sigue siendo 25, y eso me va a dar lo que es mi estadístico de T o mi T de student. Ya lo tenemos, ustedes ya tienen su T de student, ya pueden ir, aquí por ejemplo me salió negativo, es decir, me está diciendo que los datos se sesgan hacia un lado solamente. Ahora bien, tengo que calcular también, para poder seguir realizando mis estadísticos, necesito saber cuál es mi área crítica y cuál es mi estadístico, mi valor P. Para ello, tengo que calcular mis grados de libertad. La fórmula de grados de libertad es muy sencilla, es N1 más N2 menos 2. ¿Se acuerdan? Lo que tengo aquí abajo en mi varianza común. Entonces yo hago esta suma, 25 más 25 menos 2, 48. No hay mayor problema y eso ya me da lo que son mis grados de libertad. Yo aquí le estoy poniendo un alfa de 0.05, es decir, mi zona de aceptación, o del 5%. Recuerden que tenemos esta gráfica y tenemos los valores en los que yo voy a aceptar o rechazar mi H0, ¿ok? En donde voy a aceptar sería en estos extremos, en donde estarían mis valores. Ahora bien, yo voy a calcular mi valor crítico, es decir, mi valor crítico es esa área en donde voy a tener en cuenta donde va a caer mi valor T y donde ya puedo yo aceptar o rechazar esta hipótesis alternativa. Ahora bien, para calcular mi valor P aplico una formulita muy sencilla, que es la inversión de T de dos colas. Aquí lo tienen en inglés y aquí lo tienen en español, se los puse. Y muy sencillo, pongo mi valor alfa, si se fijan, y pongo mis grados de libertad. Y ahí sencillamente me va a dar mi valor crítico de T, ¿ok? Entonces aquí ya puedo tomar una decisión. Si se fijan, mi valor crítico es de 2.01. Este 2.01 va a ser tanto negativo como positivo porque estamos utilizando una T-student de dos colas. Ahora bien, ya me está diciendo que mi valor T cae en menos 0.27. ¿Qué me está diciendo? Que no cae en mi aceptación de H1 o de hipótesis alternativa, que cae en mi zona de aceptación de mi H0. Es decir,
aquí ya me está indicando que no hay diferencias significativas en los grupos. Pero para tener mayor confianza voy a calcular el valor P. ¿Ok? El valor P que voy a calcular aquí tiene que ver con una fórmula también muy sencillita, que sería la distribución de T de dos colas, la fórmula en español y la fórmula en español y la fórmula en inglés. Y nuevamente aquí pongo, como tengo un valor negativo, tengo que empezar la fórmula con un valor negativo. Si fuera positivo, lo iniciaría con el valor positivo, y entonces tendría mi valor T, y tendría mis grados de libertad. Y así de sencillo me calcula el valor P en Excel. Si se fijan, me da 0.79. Yo estoy diciendo que mi zona de aceptación de mi hipótesis alternativa o mi zona de rechazo de hipótesis nula son valores por debajo de 0.05. Y aquí estoy viendo que no cumplo con eso, por lo cual me sigue indicando que no existen diferencias significativas. Con esto yo ya tengo mi T de student y tengo mi valor de P. Ya lo sabía cuando que no había diferencias significativas, porque mi valor crítico de 2.01 y menos 2.01, porque estoy hablando de dos colas, me estaban ya determinando dónde estaba mi zona de aceptación de mi H1 hipótesis alternativa, y veo que mi valor T es de menos 0.27, es decir, no está dentro de ese valor, sino está dentro del valor de H0, todo este valor de aceptación de H0. Entonces, así de sencillo, yo ya tengo conozco que mis datos al menos parece ser que no tienen diferencias significativas. En este caso a mí me parece positivo, porque puedo seguir con mi comparación. Ya después haré, aquí también lo tenemos, la comparación de si hay diferencias entre los grupos posteriormente, o incluso si hay diferencias entre un mismo grupo en el pretest y en el posttest. Compruebo que esta T de student es correcta. Excel también les permite hacer este cálculo de manera muy sencilla. Aquí solamente hay que asegurarnos que tenemos activado el análisis estadístico. Nos vamos a lo que son opciones, y aquí en opciones nos vamos a lo que viene siendo complementos. Estos complementos o add-ins, buscamos el complemento que nos hable del análisis del paquete de datos de análisis. Aquí está Analysis Toolbar. Yo ya lo tengo instalado. No el VBA, este vendría a ser. Yo ya lo tengo. Si le pusiera Go, pues aquí tendría que marcarlo como Analysis Toolpack. ¿Ok? Aquí ya lo tengo marcado, entonces pues yo ya no lo voy a utilizar. Y me voy al área de datos. Y aquí en datos ya lo tengo. Data Analysis o análisis de datos. Y aquí voy a encontrar diversas funciones del análisis estadístico. Vamos a encontrar el t-test o la T de student para dos muestras, en este caso dos muestras independientes, asumiendo igualdad de varianzas. Recuerden, en teoría hicimos el análisis de igualdad de varianzas. También podría hacerlos en la igualdad de varianzas, pero bueno, por lo pronto lo haremos de esta manera, porque acuérdense que ya les dije cómo podríamos tomar la decisión. Yo le pongo aquí OK, y ahora sí me va a pedir, yo ya tengo mi rango de datos, yo ya los tengo seleccionados, serían mis datos del grupo 1, y en la segunda casilla serían mis datos del grupo 2, ¿ok? Y ahora aquí ya le estoy dando el valor de alfa de 0.05, le estoy diciendo que en donde me ponga los valores, le voy a decir que me los ponga en el F16, le voy a poner en el F16, que ahí ya me ponga los resultados. Y así de sencillo me realiza el cálculo de T de student. Si se fijan, las medias son las que yo tengo. Lo mismo, mis varianzas son esto que yo tengo, pero a 3 dígitos solamente. Las observaciones, que son las N's, también están aquí. Y también el pooled variance vendría a ser mi varianza común. También la tengo calculada. Tengo mis grados de libertad. Y si se fijan, mi T de student es la misma, 2.73, porque aquí lo tengo redondeado a 3 dígitos. Y yo estoy haciendo de dos colas, un valor crítico de dos colas que es 2.01, aquí lo tengo también. Y mi valor P crítico de dos vías, mi P, la que voy a considerar por debajo de 0.05 para aceptar la hipótesis alternativa, vendría a ser esta, igual redondeada, me da el mismo dígito, que es 0.79. Y así de sencillo es calcular la T de student en lo que es Excel. Sin embargo, lo importante es que comprendan cómo surge esta T de student y la puedan calcular.
De igual manera, yo puedo calcular estos datos en mi paquete estadístico de JASP. ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí voy a abrir mis datos. Y muy bien. Y aquí tengo mis datos. Simplemente me voy a TDStudent para muestras independientes y aquí selecciono el grupo. Yo lo estoy dividiendo por grupo 1 y 2. Muy bien, VR o no VR, que de hecho incluso para tener mayor certeza me puedo ir a mis datos y aquí en grupo le puedo poner que el grupo 1 se refiere a los que tomaron o van a tomar realidad virtual y el 2 a los que aprendieron a través de video. ¿Ok? Entonces para que quede más claro. Ahora ya puedo calcular, aquí estoy, recuerden, evaluando el prior knowledge, el conocimiento previo. ¿Qué sucede aquí? Que entonces ya me da mis valores. ¿Se fijan? El prior knowledge punto 27, que es el mismo que tenemos acá, menos punto 27 y mi valor de P de punto 78, que es el mismo que yo tengo acá, punto 78. Entonces, de esta manera tan sencilla, también lo puedo calcular en lo que es JASP. Aquí están mis grados de libertad. Y obviamente aquí, si yo, por ejemplo, de manera ya muy real, puedo hacerlo mucho más rápido, puedo ejecutar mi test de normalidad y veo que tengo valores por debajo de 0.05. En este caso, no hay diferencia entre los datos en los dos grupos. Entonces yo a lo mejor no me arriesgaría a utilizar TDStudent, pero aquí estamos suponiendo que todo estaba bien, ¿ok? Y también si realizo el test de igualdad de varianzas, está por debajo del 0.05, es decir, hay diferencia de varianzas, nuevamente me está diciendo que no. En este caso, de manera real, la mejor opción sería utilizar Mann-Whitney, ¿ok? Si se fijan, la muestra es tan pequeña, los datos no son tan diferentes, pero sí lo hay, ¿no? Al final de cuentas sí viene habiendo las diferencias de lo que vienen siendo los datos. Pero este ejemplo era como si todo estuviera ya valorado, la normalidad y la igualdad de las varianzas. Y bueno, esto sería todo por el momento. Espero que haya quedado claro lo que es la TDStudent. También podemos hacer la comparación del post-test que yo les muestro aquí, pero posteriormente vamos a utilizar ese dato para comparar el antes y después de cada uno de los grupos. Espero que la explicación les haya servido, espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Bye.